Ahí sí. Como les decía, en base a la clase de Hernán Ruiz Martín, esa clase asincrónica que está en el aula virtual, una de las principales conclusiones que podemos sacar es que la memoria viene a ser una función o un conjunto de funciones que han sido talladas por la evolución. Como les decía, no hay nada que tengamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que no sea producto de una u otra manera de la evolución. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente. Y nuestra mente es el resultado de haber resuelto nuestros ancestros una serie de desafíos evolucionistas. Uno de los principales es recordar. Algo que a mí me tiene, siempre me ha tenido muy, muy intrigado es, o más que intrigado, no es esa la palabra, algo que siempre me ha sorprendido mucho es la necesidad de las matemáticas en los animales. Ustedes van a decir, necesidad de matemáticas en los animales, ¿por qué? ¿Cómo y cuándo? Piensen ustedes en la pata. No la pierna, en la pata, ¿ya? La pata que tiene patitos, y los patitos la siguen para todos lados. ¿Han visto alguna vez videos de policía rescatando patitos que se han caído en una alcantarilla? ¿Los tienen que haber visto? ¿Han visto alguno alguna vez? Jamás, ya. Una vez que nos desconectemos, busquen en YouTube policía rescatando patitos de una alcantarilla, o en inglés. Pero ustedes van a ver que hay muchos casos de filmaciones en donde se ve que la pata iba caminando y salta a la vereda y algunos patitos logran saltar la alcantarilla, pero el Benjamín, es decir, el más chico de la camada, no logra saltar y cae por la rendija hacia abajo. Y la pata desesperada tratando de buscar al patito, y llegan transeúntes, buenos samaritanos, a ayudar a la pata a tratar de sacar al patito. Y a veces hasta han tenido que llamar a la policía porque no es llegar y levantar una alcantarilla. Entonces paran el tránsito, en ese intertanto llega gente a filmar. Y mientras los humanos tratan de sacar al patito del fondo de la alcantarilla, ¿qué es lo que hace la pata? La pata está esperando en unos matorrales junto con el resto de los patitos atentamente. La pregunta es, ¿cómo sabe la pata que se le perdió un patito? ¿Les pone nombres? Yo creo que no. Yo creo que los animales no le ponen nombre a sus retoños. ¿Cuál es la única explicación posible? ¿Que Los sabe cuentos. cuántos son? Felipe dice que sabe cuántos son. Priscila, tú ibas a decir algo. Dije los cuentas. Que en el fondo ambas respuestas son la misma. De alguna u otra manera, también lo dice Javiera, la pata es capaz de recordar y contar. No sé si sabe qué patito se perdió, quizás sí, pero hasta donde sabemos no sabe qué pato se perdió, solo sabe que se perdió uno. Es decir, los animales, por lo menos desde el pato hacia arriba, saben contar. Y hay una necesidad de contar, particularmente en el caso de la crianza. Entonces, nosotros los seres humanos no descendemos del pato, pero sí enfrentamos los mismos desafíos. Nuestros ancestros enfrentaron los mismos desafíos evolutivos que los ancestros del pato, que los dinosaurios, que tiene que ver con sobrevivir en un entorno que es complejo. Y lo que sí es cierto y lo que se sabe hasta ahora es que esta serie de desafíos no fueron resueltos por un único sistema, por una única neurona o por un único conjunto de neuronas, sino por distintas formas de registrar información y evocar información que se han ido sumando unas a otras. Es decir, nosotros los seres humanos tenemos distintos sistemas de memoria que funcionan de manera más o menos coordinada. Y en nosotros, los seres humanos, nos da la sensación de que recordamos, pero nos da la sensación de que fuese una única función, un único programa, una única aplicación. Una de las mejores formas de entender la mente humana es justamente gracias, creo que la mejor metáfora es esta, ¿ya? El celular. ¿Por qué? ¿Por qué no como el computador? Porque el computador es más bien indiferenciado, pero el celular tiene aplicaciones, y las aplicaciones nos permiten hacer cosas, y las podemos ir cargando, y a la medida en que tengamos suficiente espacio en el celular, podemos poner algunas aplicaciones o no otras. Y cuando hay muchas aplicaciones funcionando al mismo tiempo, ¿qué pasa con el celular? Colapsa. Lo mismo pasa con la mente humana. Nosotros tendemos a creer que la mente humana es una única aplicación, considerando lo que decía Hernán Ruiz Martín, que no es cierto, no es apropiado decir que la mente humana sea como el disco duro de un computador o de un
de un celular. Dicho sea de paso, ¿ustedes saben por qué al disco del computador se le dice disco duro? ¿Por qué disco duro? ¿Por qué no solo disco? ¿Por qué disco duro? ¿Ustedes alcanzaron a conocer los disquetes? ¿Los usaron como algo distinto a un posavasos? Yo al menos sí. Felipe, tú Como alcanzaste a usar un disquete. ¿Cómo? ¿Cuándo? Era un viajero en el tiempo. no, como posavasos. Mi Exacto. papá, mi papá guardaba información en ello, entonces tenía un montón encima de la mesa. Pero ¿qué información? ¿Qué edad tenías tú cuando usaste un disquete? Ay, yo creo que lo usé como posavasos cuando tenía como 2, 3 años, no más que eso. Entonces, probablemente alguno de ustedes llegó a un museo de computación, a la casa de un tío que todavía tenía un computador con disquete, y usaron los disquetes y saben más o menos cómo se maneja. Los que hayan visto un disquete saben que tenían una latita que se corría y adentro se veía cómo era el disco, que era flexible, floppy en inglés. Entonces, la denominación se utiliza para distinguir el disco flexible del disco duro, que los discos duros iban dentro de los computadores. Por eso se llaman discos duros. El asunto es que la mente humana, como bien dice Matías, sería limitado a analogarla o la memoria a un disco duro. No funciona así. Pero sí podríamos decir que la mente humana tiene distintas aplicaciones y que la memoria humana no es una aplicación, sino que son varias aplicaciones distintas. Esto va a quedar mucho mejor explicado si nos hacemos la pregunta, ¿cómo funciona la memoria para aprender? Y para eso les voy a compartir un hermoso PowerPoint que Paula y yo tenemos preparados para hoy día. Y esa es la pregunta, ¿cómo funciona la memoria para aprender? Lo primero es preguntarse o reflexionar en torno a las características de la memoria. En primer lugar, la memoria no procesa toda la información de la misma manera. Y eso queda muy bien ejemplificado en el hecho de que si yo les pido recordar un listado de palabras conocidas, se les va a hacer más fácil que un listado de palabras que no conocen. O mejor aún, es mucho más fácil que ustedes recuerden un listado de ciudades del mundo castellano que un listado de ciudades del mundo ruso, porque tienen fonéticas que son distintas y se notaba justamente en estas ciudades que él mencionaba en el video. No procesamos toda la información de la misma, o nuestra memoria no procesa toda la información de la misma manera, discrimina en función de los conocimientos previos el tipo de información. ¿Ya? Siempre es bueno tomar apuntes de lo que está diciendo la persona que está al frente, pero no se esmeren en anotar lo que dice la diapositiva literalmente, porque esta está arriba en el aula virtual. Por otro lado, los conocimientos semánticos se almacenan como redes semánticas conectándose con la información ya disponible. Para entender esto es importante definir qué es lo que significa semántico. ¿Conocen ustedes la palabra semántico? ¿Qué es lo semántico? ¿Han escuchado la palabra antes? Semántico. Se dice, ¿Tiene que ver con el origen? ¿No? El origen de la... no, esa es la ¿no? etimología, eso es lo etimológico. Eso. No. Pero está cerca, es una de las áreas de estudio de la lingüística. La semántica se refiere al significado. Los conocimientos semánticos son aquellos que me dicen cómo es el mundo. Por ejemplo, ¿qué es un tomacorrientes? Palabra que yo uso con mucho orgullo y que acá en Chile casi nadie usa. ¿Qué es un tomacorrientes? Deben haberlo visto en algún dibujo animado traducido en Toma Centroamérica. corriente, un enchufe. Me refiero a Exacto, una... pero ¿qué enchufe, Felipe? Es que, a ver, no sabría cómo explicarlo, pero sí dibujarlo. Podría dibujarlo, te podría hacer compartir pantalla, pero no es necesario, es mucho más fácil definirlo. Acá en Chile se utiliza, se utiliza una analogía sexual para definir cuál enchufe es cuál. ¿Han oído hablar del enchufe macho y el enchufe hembra? Ya, por eso decía una analogía, una referencia sexual. Ya, el tomacorrientes es como dice Benjamín, el hembra, ¿ya? Por eso se llama tomacorrientes, porque el que recibe. A mí me carga la denominación enchufe macho, enchufe hembra, la encuentro tan básica, por eso yo prefiero decir el enchufe, que es lo que se enchufa, y el tomacorrientes, que es lo que recibe el enchufe, aunque la palabra tomacorrientes es todo lo contrario, porque en el fondo el tomacorriente, la parte que recibe el enchufe, es el que transmite la electricidad, no la recibe. Pero como quiera que sea, eso es un tomacorrientes. Y eso es semántica. ¿Qué es un
toma corrientes, que es pasapalabra. Saben lo que es pasapalabra. No tienen por qué fingir que no lo saben. ¿El programa? El programa. Saber qué es un toma corriente, saber qué es pasapalabra es semántico. Sé lo que significa, sé lo que es. Y a eso se refieren con los conocimientos semánticos. ¿Y cómo se almacenan? ¿Se almacenan como un listado de datos? Al parecer no, sino que se almacenan, como dice ahí, como redes semánticas, que aparecen muy bien establecidos o diagramados y representados en esta red de nodos que presentaba Hernán Ruiz Martín. Hay una diapositiva al respecto un poquito más adelante. Y en ese sentido, inmediatamente nos damos cuenta de que la memoria es el que almacena distintos tipos de información. Y cada tipo de memoria está especializado en un tipo de información distinto. Veamos. Hay distintos formatos de almacenamiento. Ahí dice en la MLP. La semana pasada yo les mostré el modelo de Cowan, que está arriba en el aula virtual por si es que no recuerdan cuál era. Pero hace una distinción entre tres almacenes principales que son casi indisputables en términos de su existencia. En primer lugar, un almacén sensorial breve, que es casi, por ejemplo, la retina. Y es donde perdura la información por muy breve tiempo y se la transforma de lo fisiológico, es decir, de impulsos, a lo cognitivo, a lo simbólico. Ese es el almacén sensorial breve. Luego viene la memoria a corto plazo, que es un almacén en donde la información se retiene durante un máximo de 30 segundos. Si ustedes impiden que una persona ejecute procesos de trasvasijamiento de información, de refrescar la información, si ustedes impiden que la persona repita la información mentalmente, esa información se va a ir al cabo de 30 segundos, irremediablemente. Si yo les dicto ahora un número telefónico y los distraigo con otra actividad que tienen que hacer sí o sí, ese número telefónico se va a evaporar al cabo de 30 segundos. Se va a evaporar. Esa es la memoria a corto plazo. Es como la puerta de entrada a la MLP, que es memoria a largo plazo. Y ahí es donde la información se retiene durante un tiempo indefinido. Puede ser hasta toda la vida. Y esta MLP tiene esta distribución. En primer lugar, hay una distinción entre la memoria implícita y la explícita. La explícita es todo aquello que nosotros podemos decir y sabemos que está ahí. Y la implícita es lo que no sabemos que está ahí. Por ejemplo, muchas personas les tienen que haber dicho a ustedes, oh, ese gesto es el de tu padre, oh, ese gesto es igual al de tu hermana. ¿Les han dicho alguna vez algo así? Ya. ¿De dónde sacaron ese gesto? ¿Venían sus genes? Poco probable. Nosotros, los seres humanos, imitamos sin darnos cuenta. Y cuando crecemos con otras personas, imitamos sus gestos. Y eso es lo que explica por qué hay ciertos gestos que son propios de ciertas culturas. Por ejemplo, ¿quiénes hacen esto? ¿Lo italiano? Exacto, los italianos. Los chilenos también lo hacemos, pero menos. ¿Ya? O por ejemplo, una amiga me contaba que ella estuvo en Holanda y ella me contaba que es muy raro, pero nosotros los chilenos apuntamos mucho con la boca. Por ejemplo, si tenemos los brazos ocupados, pásame ese jarrón, ¿cuál? Ese, el de ahí. Y apuntamos con la boca. Todos lo hacemos, apuntamos con la boca, ¿cierto? Los holandeses no apuntan con la boca. Entonces, cuando ella estaba en Holanda y ella apuntaba algo con la boca, la quedaban mirando así. ¿Qué le pasa a esta sudaca? Los holandeses apuntan con la frente. Entonces, un holandés no dice, vamos para allá, sino que dice, vamos para allá. Gesto que nosotros los chilenos entendemos como ven para acá. Genera toda una confusión. Entonces, ¿por qué hay gestos que son propios de ciertas culturas? Porque se han reproducido a través de la imitación. Y uno hace gestos sin darse cuenta de que los hace. Uno recuerda sin saber que recuerda. Eso es la memoria implícita. Ambos tipos de información están en la memoria a largo plazo. Y acá es donde la cosa se divide. Acá, no sé si ven mi cursor, siempre se me olvida si es que acá en Zoom se ve el cursor. Pero, por si no lo ven, ya, qué bueno que lo vean, está el conocimiento declarativo, que es saber qué. ¿Ya? El conocimiento declarativo es, por ejemplo,
que yo les diga, les pregunto a ustedes, ¿cómo se hace el arroz? Pregunta que me hizo mi abuela como prueba la primera vez que yo la fui a ver después de que me fui a vivir solo, para saber si me estaba cuidando bien. ¿Cómo se hace el arroz? Y se lo tuve que escribir. De lo contrario, yo no salía de ahí. ¿Ustedes saben cómo se hace el arroz? ¿Cómo se hace? Depende, porque todos lo hacemos diferente, pero yo por lo menos hago un sofrito primero con verdurita y todo, y después le pongo el arroz. Y cuando eso ya está como todo bien unido, le pongo el agua. Y como dijo el Benja, una de arroz por 2 de agua. Perfecto. Ahí está. Ay, Además, esa fórmula del agua, ¿cierto? Una de arroz, ay, 2 de agua. Yo utilizo un poquito menos de agua para que quede yo le más echo uno, graneado. yo le echo uno y medio. Sí, también hay Yo también le echo medio. con 1,5 también resulta. Pero siempre el rango está entre 1,5 y 2 tazas de agua, ¿cierto? Depende de cada uno de cada una. Ahora, ¿dónde se originó el arroz? ¿En qué lugar del mundo? ¿De qué lugar del mundo proviene el arroz? China. ¿De China? No sé si es De China propiamente tal, pero el sudeste asiático. Se sabe que es de De Asia. Asia. Pero en el fondo sí. Cuando uno dice China, uno tiene aproximadamente un 60% de achuntarle al lugar correcto dentro de Asia. El asunto es que saber eso, poder decirlo, es conocimiento declarativo, es algo que se puede declarar, ¿ya? Pero, ¿a qué sabe el arroz bien hecho? ¿Cómo saben ustedes que el arroz está bien hecho cuando ustedes lo prueban? Cuando está graneado Cuando y, está sa- graneado. y ¿Solamente tiene que sabroso. estar graneado, Isadora? ¿O No, tiene que cumplir alguna otra característica? que no esté desabrido. Que no esté desabrido, ¿ya? Tal. Que no esté duro. Que no esté duro. Eso ustedes lo pueden declarar y escribir, pero otra cosa es saberlo, es saberlo. Y eso es muy difícil de describir. ¿Cómo sabemos que el arroz está graneado? Una de las mejores formas es hacérselo probar a la otra persona. Mira, este arroz que hiciste tú es una mazamorra, toma, cómetela. Y este otro arroz que hice yo está graneado, toma, pruébalo. En el fondo, eso es lo que no se puede declarar y que es procedimental, saber cómo. No es fácil ponerlo en palabras, es fácil hacerlo. Quien juegue acá a la pelota o cualquier deporte sabe perfectamente que una cosa es describir lo que es jugar bien al fútbol, pero otra cosa es hacerlo. ¿Cómo se hace una finta? O el mejor ejemplo, mi ejemplo favorito. ¿Cómo se mueve un brazo? Imposible de describir, yo sencillamente voy y muevo mi brazo. No es algo que esté mediado por el lenguaje, es algo que aprendimos a una edad muy tierna, prelingüística, y yo lo veo en mi hijo, por ejemplo. Es increíble ver cómo el software se va actualizando día a día, y lo que al principio un niño no podía hacer, al día siguiente sí lo puede hacer. Como dice Felipe, en el fondo, mover un brazo es algo que se hace así, no hay otra forma de describir. Y eso es el conocimiento procedimental. Y luego está el conocimiento condicional, saber cuándo y por qué. Por ejemplo, en una discusión, ustedes saben, en una discusión con alguien particular, con su pareja, con su padre, con su madre, con su hermano, con su hermano, ustedes saben cuándo callar y saben cuándo hablar. ¿Por qué? Porque saben reconocer ese sí, entonces. Si sucede esto, entonces no hables. Yo, por ejemplo, con mi padre yo sabía perfectamente cuándo no tenía que responderle. Lo sabía, eso es conocimiento condicional. Ahora, el conocimiento declarativo se subdivide en 2 tipos, como sale ahí. La memoria semántica y la memoria episódica. ¿Cuál es la memoria semántica? Ya lo dijimos. Todo aquello que tiene que ver con los significados. ¿Qué es una taza? ¿Qué es pasapalabras? ¿Qué es un tomacorrientes? Etcétera. ¿Quién fue Arturo Prat? ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Dónde se hacen los teléfonos Ericsson? Todo eso es memoria semántica. Pero hay información que tiene una cualidad, hay información que tiene una cualidad vívida, que tiene una cualidad multidimensional, multisensorial, y que tiene que ver con todo lo que a mí me ha pasado y que yo recuerdo que me ha sucedido a mí. Y esa es la memoria episódica, aquellos episodios que constituyen mi vida. Y lo mismo para ustedes, la vida de cada uno de ustedes. ¿Cómo me hice yo esta cicatriz que tengo en el codo?
que no se alcanza a ver acá por Zoom, es algo que yo sé, que yo recuerdo y puedo volver a ese momento. Todos ustedes recuerdan alguna cicatriz traumática por ahí. ¿Cómo me fracturé? Lo recuerdan perfectamente, ustedes estuvieron ahí. Ya él lo dejó en claro, Héctor Ruiz Martín, y no lo dejó claro él, sino que la psicología cognitiva. Ningún recuerdo es una reproducción fiel de lo que sucedió. Todo recuerdo pasa por el sedazo, es decir, por el colador de la subjetividad, y ustedes lo recuerdan de una manera particular. Y cada vez que recuerdan un evento, lo reconstruyen y lo deforman. Y lo más probable es que cuando ustedes recuerden cómo se hicieron esa cicatriz en vuestro lecho de muerte, recuerden cómo se hicieron esa cicatriz, lo recuerden de manera mucho más heroica de cómo fue realmente. Es decir, como dice Javiera, evocamos esos momentos. Y esa evocación es una reconstrucción. ¿Dónde está esa información? En un subalmacén del conocimiento declarativo que se llama memoria episódica. Pero la cosa no termina ahí. Esto es mucho más complejo. La memoria a largo plazo tiene, de hecho, subsistemas de información, los cuales no me voy a detener ahora, que están vinculados, de acuerdo al estudio neurocientífico, a distintas estructuras cerebrales. Por ejemplo, esta memoria declarativa, al parecer, está alojada en el lóbulo temporal medial diencefálico, es decir, en el fondo, algo que está acá y a esta altura. Y ahí hay una zona que está encargada, en el fondo, de procesar y recuperar la información declarativa. Una lesión ahí impide que el sujeto responda a preguntas simples como, por ejemplo, ¿qué es una cuchara? O ¿cómo se llama esto? Y le muestran una cuchara. La memoria no declarativa, más bien implícita, se subdivide en habilidades y hábitos, aprendizaje perceptivo, el condicionamiento clásico, que asumo que a estas alturas ustedes ya saben cuál es el condicionamiento clásico. Ya. Y saben, por lo tanto, que típicamente tiene que ver con responder a estímulos que antes no eran, no provocaban una respuesta. Eso, al parecer, está asociado a la amígdala, ¿ya? Y las respuestas esqueléticas, es decir, las respuestas más propias de la musculatura, ¿ya? De las extremidades, están asociadas al cerebelo. Y así, si se dan cuenta, acá se nota, en esta taxonomía, en este diagrama, se nota cómo cada una de estos subsistemas de memoria de los que yo les hablaba no han sido separados solamente de manera artificial, sino que hay evidencia neurocientífica de que son distintos lugares del cerebro que ejecutan distintas funciones mnémicas. Y no, Felipe, recuerda que yo dije al comienzo, MLP es memoria a largo plazo, ¿ya? Aunque podríamos cambiarle el nombre a My Little Pony. No, dejémosle memoria a largo plazo. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de la memoria, es súper complicado, o es engañoso pensar que la memoria es una sola cosa, ¿ya? Es una sola función que podemos estudiar a través de una sola metodología. Partamos por la memoria declarativa, ¿ya? La memoria declarativa aloja lo que se denominan conceptos. ¿Qué es lo que son los conceptos? Clases de diverso tipo. Al parecer, tenemos un prototipo, es decir, una síntesis de las características frecuentes de la categoría. Un prototipo de una categoría y comparamos los elementos nuevos que percibimos con ese prototipo. El prototipo no es el mejor ejemplar de una categoría. Por ejemplo, pensemos en perro, ¿ya? Si yo les hablo de un perro, ¿en qué perro piensan? Por ejemplo, Valentina Mundaca. Valentina, si yo digo perro, ¿cómo es el perro que tú te imaginas? Se me viene, o sea, ¿se escucha? Sí. Ya. Se me viene como a la mente básicamente mi perro, entonces Perfecto. sería un perro grande o igual uno pequeño. Perdón, pero ¿el grande o es pequeño? Es que lo que pasa es que tengo dos, entonces los dos se me vienen a la mente, pero voy a describir uno, ¿Ya? que sería grande, con las orejas medianas, hacia arriba, bastante inquieto, un poco largo, una cola larga, no sé qué más describirle, bueno, y Perfecto. que suele ladrar mucho, no puedo Ya. decir más. Y ladra mucho.
Ya, lo entiendo perfectamente. El asunto es que tú incluso podrías dibujarlo, sería mejor que nos mostraras una foto, pero ese es el perro en el que tú piensas, ya. Sí. Ese es el ejemplar, es el mejor ejemplar, pero ese no es tu prototipo, Valentina, y el perro en el que ustedes piensan no es el prototipo. Ustedes han conocido distintos perros en su vida. El perro más diminuto que han visto alguna vez, que puede ser un chihuahua, o como le dicen los mexicanos, un chihuahueño, que parece una rata. Y perros enormes, grandotes, un mastín tibetano, un dogo brasileño, que parecen caballos. Caballos pequeños, pero caballos. Ustedes, lo que tenemos que hacer es tomar la longitud o el tamaño de todos los perros que han visto en su vida y los promediamos. Y el promedio, que podríamos llegar a un valor específico, algo así como 1,40, no menos, algo así como 82 centímetros, ese es el valor de vuestro prototipo de perro. Y ustedes miden a todos los perros, dependiendo de qué tanto se acercan, por lo menos en longitud, a ese perro. Hay perros que, por ejemplo, el chihuahua tiene muy poca perritud, parece poco perro. Por eso es que están todas esas tallas de que es una rata, es un perro a pilas, es un juguete, porque no, se aleja un poquito del perro. El perro que típicamente más se acerca al prototipo de perro, de las personas en general, es el labrador. Y por eso es que el labrador aparece en los comerciales de comida para perros, para que la mayor proporción posible de televidentes identifiquen esa comida con el perro que tengo yo o con el perro que quiero tener. Todo esto está estudiado. Así que eso es ese es el prototipo y ese sería el corazón de un concepto. Y hay conceptos que están bien definidos, conceptos con atributos claros, como por ejemplo triángulo. Toda figura cerrada de 3 lados. Eso es un triángulo y no otra cosa. Y es súper fácil definir qué es un triángulo y qué no lo es. Y si yo les muestro a ustedes tres líneas abiertas, ustedes van a decir, eso no es un triángulo. Ah, pero parece triángulo. Pero no es triángulo. Lo saben perfectamente. El concepto está bien definido. Los conceptos mal definidos, o de límites difusos, son conceptos con múltiples atributos o ambiguos. Ejemplos, un buen poema. ¿Ustedes podrían reconocer un buen poema si lo leen? A los que les guste más la poesía, sí. O una buena película. No hay acuerdo respecto a eso, pero para ustedes, ¿hay películas que se debatan entre lo bueno y lo malo? ¿Hay películas que son tan malas que son buenas? Llega a ser contradictorio, ¿ya? Yo, por ejemplo, el viernes pasado vi El Ciudadano Kane. Finalmente vi El Ciudadano Kane, que es considerada por muchos críticos la mejor película jamás hecha, que es de Orson Welles, de 1941. Y debo reconocer que la película tiene muchos vicios, partiendo por unas actuaciones teatrales de la época, exageradas, que le quitan toda naturalidad a lo que sucede en pantalla, diálogos que suceden de manera calculada y milimétrica. Todo eso le resta calidad a la película y ha hecho que haya envejecido mal. Pero por otro lado, las tomas, el guión, la forma de construir el misterio de la película es magistral. Entonces esa es para mí una película que es buena y mala al mismo tiempo. Entonces, una buena película es algo difícil de definir. Cualquier película de Chucky, por ejemplo, de Chucky realmente, es también, como dice Martina, un muy buen ejemplo de una película que puede ser buena o mala. En ese sentido, no todos nuestros conceptos tienen límites claros y no todos tienen límites difusos. Todos los conceptos que tenemos tienen límites que van variando. Y ojo, algunos conceptos que para nosotros eran originalmente clarísimos, dejan de serlo con el tiempo. Por ejemplo, personas para las cuales el concepto de Dios, por una persona criada en el catolicismo, Dios es un concepto súper claro, de conceptos muy bien definidos. En la medida en que vaya conociendo otras religiones u otras disciplinas filosóficas, el concepto de Dios se va volviendo cada vez más difuso. Es decir, no es que Dios se vuelva difuso, pero el concepto de Dios, ya Dios no es tan fácil de definir. Ahora, la memoria declarativa también almacena lo que se denominan proposiciones, ¿ya? Y una proposición es un conjunto de 2 conceptos, al menos, relacionados entre sí. En ese sentido, una proposición es una idea almacenada en la memoria, del tipo X es Y. Ejemplo, Juan es bombero. Ejemplo, los estudiantes o las estudiantes que estudian de noche son esforzados o forzadas. Independientemente de que esto sea cierto, ¿ya? El viejo pascuero es una araña, también usa una proposición.
independientemente de que sea cierto o no. Y es re loco porque todos ustedes me van a decir, eso es falso, pero estamos debatiendo acerca de un ser imaginario. Pero al mismo tiempo todos sabemos cuál es ese ser imaginario. Pero cualquier afirmación del tipo X es Y es una proposición. Y sé que esto confunde, y es súper importante que lo recuerden así, porque esto lo vamos a abordar de manera mucho más protagónica, o va a ser un concepto mucho más protagónico en la segunda unidad, que es razonamiento. Pero cuando uno piensa en proposición, muchas veces uno piensa en propuesta, en una propuesta. No, la proposición no es una propuesta, la proposición es, para estos efectos, una afirmación del tipo X es Y. Y habitualmente una oración en español expresa una proposición, pero pueden ser más. Por ejemplo, Juan es bombero y actor. Es una sola oración, pero hay dos proposiciones, que son Juan es bombero y Juan es actor. Las proposiciones, la memoria, se relacionan entre sí por medio de relaciones múltiples. Esas relaciones múltiples las podemos dibujar como una red, y a esa red la llamamos red semántica, o lo que es lo mismo, un conjunto ordenado e interconectado de proposiciones. Eso es una red semántica. Y les voy a mostrar una red semántica. Eso que tenemos acá es una red semántica, ¿ya? Que dice, básicamente, Juan tiene que llegar vestido de etiqueta y regalarle un vino carísimo a la anfitriona. O incluso, si nosotros le ponemos a esos nodos una noción de pasado, podríamos decir que esa es la representación de Juan llegó vestido de etiqueta con un vino carísimo para la anfitriona. Y ustedes van a decir, ah, pero Alejandro, omitiste la palabra regalar. Lo sé. Pero si yo les digo, llegó con un vino carísimo para la anfitriona, ¿alguno de ustedes pensaría que se lo va a vender a la anfitriona? No. Uno le hace regalos a los anfitriones, no les vende cosas a los anfitriones, a menos que sea una situación específica. Ahora, nosotros jamás vamos a poder abrirle la cabeza a alguien, diseccionar su cerebro y encontrar estas líneas y estos nodos y esas P y esas R. Esto es una representación ficticia de cómo al parecer se relacionan los nodos dentro de los nodos de significado dentro de la memoria de una persona. Nosotros podríamos hacer esto también con un computador, pero nosotros podríamos ver el programa con el que funciona el computador y jamás tampoco veríamos líneas, veríamos puras instrucciones. Y si nosotros revisamos el hardware del computador, tampoco veríamos líneas y letras. Esto es una representación de cómo nosotros, psicólogos, entendemos cómo se conectan las proposiciones en la memoria humana. Pero la memoria humana no contiene solamente proposiciones. Juan es bombero, los bomberos apagan el fuego es combustión, la combustión libera energía, no solamente eso. No son solamente nodos interconectados. Pregunta, ¿alguna vez ustedes han ido caminando por la calle? De repente ven por ahí en la esquina del frente a dos personas vociferándose fuertemente la una con la otra, y ustedes piensan, ah, están peleando. ¿Les ha pasado? Y de repente se dan cuenta de que no estaban peleando, sino que eran dos amigos y estaban bromeando, estaban insultándose de broma. ¿Qué a veces hacen eso los amigos? ¿Quién no lo ha hecho con los amigos? ¿Cierto? De hecho, típicamente, mientras más profunda es la relación de amistad entre dos personas, más insultos se intercambian. Típicamente. Bueno, ¿por qué les pongo este ejemplo? Yo iba caminando, veo dos personas gritándose, pensé en una pelea, y de repente me doy cuenta de que, no estaban peleando, estaban bromeando. ¿Qué fue lo que cambió en mi percepción de ese momento? Mi forma de entender la interacción. Es decir, lo que cambió fue mi esquema mental. Un esquema es una estructura hipotética de datos. Estas estructuras servirían para ordenar la experiencia, es decir, para darle sentido. En ese sentido, valga la redundancia, yo entendía primero eso como una pelea y ahora lo entiendo como una amistad. El primer esquema que activé para entender por qué se estaban gritando era pelea. Pero luego, más evidencia hizo que ese esquema perdiera fuerza y se activara con más fuerza otro esquema.
que es amistad. O por ejemplo, papá, voy a salir. ¿Y a quién le pediste permiso? Ahí también se nota una diferencia de esquemas. Yo, tenía activado el esquema de avisar, o mejor dicho, el esquema de la relación es bastante horizontal. Yo me manejo solo y yo decido mis tiempos y mis permisos. Pero mi padre me llama al orden y me dice, la relación no es como tú crees. En esta relación tú no defines tus tiempos. Tú tienes que solicitar autorización de mi parte y soy yo quien te la tiene que dar. Yo activé el esquema relación horizontal y mi padre activó el esquema relación vertical y eso es lo que genera esta diferencia. Y un esquema es una estructura de datos que contiene huecos o ranuras, como se dice en el establecimiento original de esta teoría, donde se insertan y retienen en la memoria los valores que se obtienen de la experiencia. Por ejemplo, ¿ya? Cuerpo. ¿Ya? Un cuerpo tiene extremidades. ¿Cuántas extremidades tiene un cuerpo? Constanza Rodríguez. ¿Cuántas extremidades tiene un cuerpo? Constanza, ¿estás ahí? Voy a responder por chat. Muchas, pero ¿cuántas? Dime cuántas. Dame un número. Yo tengo 4 extremidades. Más de 10. Yo tengo 4 extremidades. Me robaron 6 extremidades. Ya. Este es el asunto. Como bien dice Constanza, un cuerpo puede tener un número indeterminado de extremidades, ¿ya? Típicamente, cuando nosotros pensamos en cuerpo, pensamos en nuestro cuerpo, pero yo entiendo perfectamente cuando veo un pulpo, como lo plantea Lucas, entiendo que el pulpo también tiene cuerpo. No porque tenga 10 extremidades, su cuerpo deja de ser cuerpo. Un cuerpo puede tener muchas extremidades, ¿ya? Si no te preocupes, Constanza, la pregunta era engañosa, ¿ya? Pregunta, ¿un cuerpo puede tener una sola extremidad? Por default, porque yo sé perfectamente que cualquier ser vivo puede perder todas sus extremidades menos una. Pero ¿existen cuerpos diseñados por la evolución con una sola extremidad? Los caballitos de mar. No sé. Caballitos de mar no, porque los caballitos de mar tienen aletas. La cola tú piensas que es la única extremidad, pero piensa que tienen aletas también, tienen aletas dorsales. Los pirigüines. Y sí, Benja, tienes toda la razón. Los renacuajos o pirigüines tienen una sola extremidad. El caracol no tiene extremidades, la lombriz tampoco, la lombriz. Las serpientes tampoco tienen extremidades. Ya, pero lo que voy con esto es que el cuerpo puede tener un número variable de extremidades. ¿Cuántas ruedas puede tener un vehículo? También puede variar. ¿Cuántas cabezas puede tener un cuerpo? En términos generales, una sola. Hay animales ficticios, como la hidra, que tienen más de una cabeza. Pero en general, todos los cuerpos tienen una sola cabeza. Esta también es interesante. ¿Cuántas estrellas puede tener un sistema solar? Una, sí, pero existen sistemas binarios y hasta sistemas triarios. Pero que yo sepa, es de 1 a 3. No pueden tener 0, no pueden tener más de 3. Que yo sepa, no se conoce ningún sistema solar que tenga 4 estrellas, que yo sepa. Pero esos son los esquemas, ¿ya? Y los esquemas, una vez que un esquema se activa, nos permite entender qué es lo que estamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, eso se nota con ciertos tipos de pintura, ¿cierto? Si ustedes ven una pintura, un mamarracho, y todo el mundo está maravillado por ese mamarracho, ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es la gracia? Eso lo podría haber hecho un chimpancé. Y les dicen, esa pintura fue hecha por un chimpancé. ¡Puf! Cambia inmediatamente el esquema. No es lo mismo una pintura hecha por un humano que una pintura hecha por un animal, en donde las exigencias son mucho menores. De hecho, cualquier tipo de forma intencionada viene a ser una maravilla.
Esos son los esquemas, nos permiten entender lo que estamos viendo, y los esquemas guían la codificación y la recuperación de los datos. Y en ese sentido, son conjuntos de proposiciones. Ahora bien, hay muchas otras cosas que se pueden decir respecto a la memoria, pero les voy a pedir que lo otro lo vean en la diapositiva, en el conjunto de diapositivas que están en el aula virtual. Porque yo, lamentablemente, damas y caballeros, como les decía, ahora tengo otra reunión y voy a tener que dejar la clase hasta acá. Pero sí me gustaría preguntar si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Porque si se dan cuenta, básicamente lo que estamos haciendo acá en Taller de Desarrollo Cognitivo es utilizar lo que ustedes saben de su memoria, este análisis que nosotros les pedimos que hagan ustedes de su memoria, para ahondar en lo que se sabe acerca de la memoria humana. Entonces, se abre la breve ronda de preguntas. No sé si hay alguna duda o alguna consulta. Yo tengo una duda, ¿Isadora? sí, de lo que está en el aula virtual en realidad, ¿Sí? que dice que hay que hacer la actividad 3 para el martes a la Ajá. 1:30, y antes dice que se subió la asistencia a la actividad 2, una cosa así, No. y eso. La subiremos. Lo que pasa es que recuerden que la actividad, porque no lo hemos hecho todavía, la actividad formativa 2 no tiene nota, pero hacerla se traduce en una unidad de participación, o lo que es lo mismo, una asistencia, es como si hubiesen asistido a una clase. Es decir, quien asistió a la clase de la semana pasada y además subió la actividad formativa 2, ambas partes, tiene 2 asistencias por esa clase. A eso se refiere. Pero no la hemos subido todavía. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ya. Damas y caballeros, chicos y chicas, quedamos hasta acá.